Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el enigma de la existencia humana y la verdadera naturaleza de la realidad, basándonos en la obra maestra del filósofo Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Ujú. Y bueno, para arrancar esta exploración, pensemos por un segundo en la escalofriante posibilidad de que cada decisión meticulosa que tomamos, cada anhelo profundo que sentimos, no sea más que una ilusión. Claro, una ilusión gigantesca. Exacto. E incluso este preciso instante en el que nuestras mentes están conectadas intentando comprender el universo, bueno, que sea todo una especie de teatro inmenso generado por un instinto ciego y voraz. Un instinto que opera en las sombras y que fundamentalmente no podemos controlar. Es una idea pesada. Muy pesada. Por eso el objetivo principal de nuestro análisis profundo de hoy es intentar desentrañar este sistema filosófico que revolucionó nuestra forma de entender el mundo. Queremos descubrir esa fuerza irracional y, sobre todo, entender por qué sufrimos constantemente, por qué el arte nos conmueve tanto y cuál es la única salida a esa insatisfacción perpetua. Es un punto de partida perturbador, pero absolutamente necesario. Y, a ver, para dar un poco de contexto sobre nuestras fuentes hoy, cuando este texto monumental salió a la imprenta ya por el año 1819, el mundo intelectual de la época definitivamente no estaba preparado para recibirlo. ¿Fue muy rechazado al principio? Fue un fracaso de ventas estrepitoso. Y además, muy silencioso. O sea, el editor llegó a lamentar profundamente haber gastado papel y tinta en la publicación. Unas ¡Wow! palabras. ¿Quién lo diría? Totalmente. Sin embargo, ese mismo libro ignorado fue germinando en la oscuridad hasta convertirse en la base indiscutible del irracionalismo contemporáneo. Pensadores y figuras de una envergadura gigantesca no serían quienes fueron sin haber atravesado estas páginas. Hablamos de nombres importantes, digamos. Muy importantes. Hablamos de Friedrich Nietzsche, por ejemplo, de la composición musical dramática de Richard Wagner, e incluso de genios de nuestra literatura como Jorge Luis Borges. ¿Es verdad? Borges siempre lo mencionaba. Exacto. Él encontró aquí un laberinto infinito de inspiración. Y bueno, toda esa revolución cultural se condensa en un único principio rector, una premisa central que sostiene el edificio entero. Y es la idea de que el mundo que transitamos es, en el fondo, el autoconocimiento de algo llamado la voluntad. La voluntad con mayúscula. Así es. Bueno, si vamos a intentar desarmar esta simulación o entender esa fuerza invisible que mueve todo, la lógica dicta que tenemos que empezar por observar la pantalla misma en la que proyectamos la realidad. Me parece el camino correcto. La obra arranca con una frase tajante y fundacional, que dice algo así como, «El mundo es mi representación». O sea, a simple vista suena casi al delirio de que si cerramos los ojos el universo entero desaparece en la nada. Sí, puede sonar a eso. Pero esa frase es la puerta de entrada indispensable. Lo que plantea es que resulta absurdo e imposible concebir un objeto real sin que exista un sujeto consciente que lo esté observando o percibiendo. Ujú. O sea, no hay objeto sin sujeto. Exactamente. Pensemos en las reglas de funcionamiento más elementales que damos por sentadas desde que nacemos. El espacio, la línea del tiempo, la implacable cadena de causa y efecto. Lo básico de nuestra física cotidiana. Claro. Bueno, Schopenhauer argumenta que estas no son propiedades intrínsecas del universo material que están flotando allá afuera de forma independiente. ¿Y qué son entonces? Son únicamente los filtros, digamos, los lentes preinstalados, a través de los cuales la estructura de la mente humana procesa, clasifica y le da un orden temporal a lo que de otra manera sería un caos incomprensible. Entiendo. Podríamos trazar un paralelo muy claro con la idea de nacer llevando un casco de realidad virtual adherido a la cabeza. Me encanta esa analogía. A ver, Claro, imagínate, nos ponemos el casco, vemos gráficos impresionantes, colores deslumbrantes, caminamos por los escenarios del videojuego y entendemos perfectamente que si tocamos fuego digital, nuestro avatar pierde puntos de vida. las reglas del juego. Exacto, son las reglas. Pero todo eso, todas esas leyes físicas que percibimos, son puramente el software interactuando con nuestros sentidos. En ningún momento, por más que exploremos cada rincón del mapa virtual, estamos viendo el código de programación real ni la máquina física que lo hace funcionar.
Es una comparación brillante. Y fíjate que el hinduismo y el platonismo jugaron un rol determinante para que él construyera este concepto. ¿En serio? ¿Cómo se conecta con el hinduismo? Bueno, en la filosofía oriental antigua, a esta ilusión perpetua de la realidad virtual que mencionas, se la conoce bajo el concepto del velo de Maya. El velo de Maya, sí. Exacto. Este velo funciona como un engaño continuo. Es una bruma que cubre los ojos de absolutamente todos los seres vivos, convenciéndonos de que esta multiplicidad interminable de objetos, de personas separadas y eventos aislados, es la realidad última y absoluta. O sea, nos mantiene atrapados interactuando con los gráficos del juego, digamos. Tal cual, nos mantiene interactuando con el mundo fenoménico puro y duro. Momento, detengámonos un instante ahí, porque cuando introducimos términos como mundo fenoménico, corremos el riesgo de sonar a un manual técnico incomprensible. Tienes razón, hay que bajarlo a tierra. Sí, si seguimos utilizando la imagen del casco de realidad virtual, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de un fenómeno? Bueno, un fenómeno es, en su definición más despojada, cualquier cosa que aparece ante nuestra percepción. El árbol frondoso que observamos en un parque, el sonido agudo de una sirena, la textura áspera de una mesa. ¿Es la imagen final renderizada por el casco? Exactamente. El fenómeno no es la cosa verdadera en sí misma, sino el resultado de cómo esa cosa se nos presenta únicamente después de haber pasado por nuestras estrictas aduanas mentales, que son el espacio y el tiempo. Ahora bien, esto me genera una duda enorme. Dime. Si el espacio y el tiempo son solo el software y nuestro propio cerebro, nuestros pensamientos y todo lo que nos rodea opera estrictamente dentro de este sistema engañoso, Sí. estamos completamente atrapados. O sea, ¿cómo accedemos al hardware? ¿No existe acaso algún error en el sistema, alguna puerta trasera secreta que nos permita saltarnos los gráficos y tocar finalmente la realidad pura? Esa es la pregunta del millón. Y la brillantez táctica de este sistema filosófico reside en que no nos manda a buscar esa respuesta construyendo telescopios gigantes para mirar el espacio exterior. Ujú. Ni tampoco nos pide fraccionar átomos en un laboratorio. Nos indica que la única puerta trasera hacia la realidad pura somos nosotros mismos. A nosotros mismos. Sí, la herramienta de acceso más directa y reveladora es nuestro propio cuerpo humano. Tiene mucho sentido, la verdad, porque al resto del universo solo logramos experimentarlo desde afuera. O sea, si observo una cordillera, es una imagen distante en mi pantalla mental, una representación. Claro, es un objeto externo. Pero nuestro cuerpo nos ofrece un acceso privilegiado. Lo experimentamos desde adentro, también. Y esa doble vía de acceso es justamente el descubrimiento clave para atravesar la ilusión. Por un lado, como bien dices, conocemos nuestro cuerpo desde el exterior. Lo medimos, sabemos cuánto pesa, vemos cómo envejece y cómo obedece a la ley de la gravedad. Como si fuera una piedra o cualquier objeto más del mundo. Exacto, como un objeto más. Pero, y aquí ocurre la magia. Poseemos un conocimiento desde el interior. Esa experiencia íntima, subterránea e inmediata. Ese latido y ese impulso constante que sentimos brotar desde el centro de nuestro ser. Ujú. Eso es lo que en este pensamiento se bautiza bajo el término voluntad. Y ojo, es fundamental hacer una distinción para no perdernos. A ver. Esta voluntad filosófica no tiene absolutamente nada que ver con una elección racional. O sea, para dejarlo cristalino, no estamos hablando de la fuerza de voluntad que usamos todos los días. La disciplina para, no sé, decidir empezar una dieta un lunes o planificar unas vacaciones. Definitivamente no, nada de eso. Estamos hablando de un afán primario y totalmente ciego. ¿Un afán ciego? Es un impulso, una fuerza vital salvaje desprovista de toda lógica, que ruge y empuja con un único propósito redundante, que es existir, manifestarse y seguir existiendo. ¡Wow! Y aquí está el gran giro, el salto al vacío que propone el autor. Él afirma que esa misma voluntad irracional que palpita dentro de nosotros no es un privilegio de la biología humana, constituye la esencia íntima y secreta de toda la naturaleza. Espera. Toda la naturaleza. Aquí necesito plantear una duda razonable. Entiendo perfectamente la fuerza vital en un animal o en una persona que busca sobrevivir. Sí, es fácil de ver. Pero si yo sostengo una piedra en la mano y la suelto, esta cae. Simplemente se precipita al suelo impulsada por la gravedad.
¿Significa eso que ese pedazo de granito inerte posee una voluntad equivalente a la de un humano decidiendo qué comer? Es muy difícil imaginar a una piedra tomando una decisión o sintiendo un anhelo. Es una objeción natural y muy esperable. Ocurre porque estamos acostumbrados a creer que el deseo y la acción requieren inteligencia previa. Claro, asociamos voluntad con cerebro. Exacto. Y el error radica justamente en esa asociación. La voluntad, operando como el motor del cosmos, no necesita un intelecto, ni neuronas, ni reflexiones para ejercer su fuerza. Entonces, ¿el cerebro qué papel juega? El conocimiento y la inteligencia son solo herramientas evolutivas secundarias. Actúan como una especie de linterna que la voluntad decidió encender solo cuando los organismos se volvieron tan extremadamente complejos que necesitaban guiarse visualmente para cazar o recolectar alimento. Ah, entiendo. ¿El intelecto es solo un accidente útil para sobrevivir mejor? Tal cual. Por eso, la piedra que mencionas no decide caer mediante un proceso racional, sino que es arrastrada por el mismo ímpetu esencial y ciego que a nosotros nos impulsa a buscar compañía, a comer o a reproducirnos. Es la misma fuerza manifestándose en distintos grados. Nos empuja de manera ciega antes de que podamos siquiera formular un pensamiento al respecto. Es fascinante. Y hay un ejemplo deslumbrante que viene del mundo animal que ilustra esta ceguera operativa con una precisión asombrosa. A ver, cuéntame. Tomemos el caso del instinto en la larva del ciervo volante, que es un tipo de escarabajo imponente. El que tiene cuernos grandes. Ese mismo. Resulta que cuando este insecto es apenas una larva blanda y se prepara para entrar en estado de pupa en el interior de la madera, comienza a cavar un agujero. Para esconderse, supongo. Sí, pero lo fascinante es que no excava un hueco acorde a su tamaño actual. Cava un espacio exactamente el doble de grande de lo que necesita en ese momento, porque haría algo así si le cuesta más energía. Realiza este esfuerzo supremo para dejar un margen libre a unos cuernos inmensos que todavía no han crecido, cuernos que jamás en su vida ha visto y de los cuales su rudimentario sistema nervioso no puede albergar la más mínima imagen mental. ¡Wow! Es una maravilla biológica. O sea, ¿esa larva no contrató a un arquitecto? ¿No hizo cálculos a futuro en una hoja de cálculo? Para nada. Actúa movida por una urgencia total que no comprende en absoluto, pero que ejecuta a la perfección. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que la voluntad logra sus objetivos ciegamente. Actúa con total precisión sin necesidad de pensar. Y al comprender esto, descubrimos que bajo todas nuestras excusas racionales, opera exactamente el mismo impulso primario de la larva. Claro. Y al comprender que el núcleo de nuestra existencia es esta fuerza ciega e infinita que nunca se detiene a pensar, inevitablemente se revela la tragedia de la condición humana, ¿no? Sí, el panorama se vuelve bastante sombrío. Es que pasar de contemplar la inmensidad ordenada del universo a darnos cuenta de que estamos habitados por un hambre infinita que jamás se sacia, si el núcleo de la existencia es una carencia perpetua, la vida es esencialmente sufrimiento. Es una de las consecuencias lógicas más crudas y honestas de este pensamiento. Como la voluntad es un anhelo infinito que no tiene una meta final ni un descanso, vivir se define a través del dolor. ¿Y cómo funciona esa mecánica del sufrimiento en el día a día? Es muy simple. Todo desear nace de una carencia. Deseamos algo porque sentimos que nos falta. Y experimentar esa carencia, esa falta, duele. Es una insatisfacción crónica. Totalmente. Lo podemos conectar directo con la vida moderna. Es como el ciclo de comprar algo por Internet. A ver, excelente ejemplo. Imagínate, deseamos el paquete. Estamos obsesionados con un producto. Sufrimos esa ansiedad espantosa de la espera actualizando la página de rastreo. Sí, la tortura de esperar. Llega a la puerta, sentimos una pequeña alegría, un subidón al abrir la caja de cartón y a los 5 minutos ya estamos buscando qué más comprar. Tal cual. Porque nos sentimos vacíos de nuevo. No hay ninguna forma de frenar este ciclo agotador. Estamos condenados a ser esclavos de este impulso todo el tiempo. Has descrito la dinámica a la perfección. Fíjate que esa satisfacción, esa alegría que sientes al abrir el paquete, es apenas un espejismo transitorio. Dura nada. Exacto. Su único valor es negativo, porque simplemente elimina el dolor de la falta anterior por un segundo.
Y si no aparece rápidamente un deseo nuevo para mantener nuestra mente ocupada, aparece un vacío denso e insoportable. El aburrimiento. El aburrimiento. Y no es solo estar desocupado, es sentir el peso aplastante de la existencia sin propósito. Por eso, la vida oscila como un péndulo, de un lado hacia el otro. Del sufrimiento al aburrimiento. Exactamente. Del sufrimiento, cuando deseamos algo, hacia el aburrimiento, cuando por fin nos saciamos. La existencia es comparable, por ejemplo, a la rueda de Ishón en la mitología, que gira y gira envuelta en llamas sin detenerse jamás. O al tonel agujereado de las Danaides. Ese es otro ejemplo clásico. Condenadas a llenar de agua un recipiente que nunca retiene nada. Es un esfuerzo perpetuo sin ninguna recompensa final. O sea que estamos atrapados en una condena bastante agobiante. Pero, a ver, la respuesta a esa condena tiene que tener algún escape, ¿no? ¿Existen formas de silenciar temporalmente a esta voluntad? ¿Tengo entendido? Sí, afortunadamente existen treguas breves. Y la más accesible para la humanidad, el primer gran escape, es el arte. La contemplación del arte y la música. Indaguemos profundamente en este punto, porque asumo que no estamos hablando de ir un domingo al museo a mirar un cuadro y decir qué bonito, sino de algo mucho más profundo. Por supuesto, lo que se desencadena durante la verdadera contemplación estética es casi un milagro psicológico. Cuando nos entregamos por completo a observar una gran obra de arte, el motor del deseo sufre un cortocircuito. El individuo deja de desear. Exacto, se convierte en un espejo puro del mundo. En ese instante, nos olvidamos de nuestras necesidades, de nuestro propio ego. El tiempo y el espacio se detienen por completo. Como cuando estás tan metido en una película o frente a una pintura que te olvidas de que tienes que pagar el alquiler o de que te duele la espalda. Tal cual, porque en vez de mirar los objetos evaluando para qué nos sirven, contemplamos lo que Schopenhauer llama las ideas platónicas. Los moldes eternos. Así es, contemplamos la esencia pura sin la presión abrumadora de nuestro egoísmo. Y para explicar esto, él organiza una jerarquía fascinante de las artes. Ah, claro, él las clasifica según qué tan bien apagan a la voluntad, ¿verdad? Sí, las clasifica desde la base hacia arriba. En el nivel más terrenal está la arquitectura, que básicamente nos muestra la lucha primaria entre la gravedad que tira hacia abajo y la rigidez de los materiales que resiste hacia arriba. La pura fuerza bruta en tensión. Exacto. Luego va subiendo por el paisajismo, la escultura humana, hasta llegar a las artes visuales y la poesía. Y en la cima de este grupo coloca a la tragedia literaria. Porque la tragedia exhibe el dolor y el conflicto moral de la humanidad en su máxima expresión, me imagino. Totalmente. Pero, y acá hace una distinción monumental que rompe todos los esquemas. Hay un arte que está por encima de todo. Un arte que no entra en esa jerarquía normal. ¿La música? La música. Mientras todas las otras artes que mencionamos copian las ideas del mundo visible, la música no necesita intermediarios. La música es una copia directa e inmediata de la voluntad misma. ¡Wow! Claro, eso lo explica todo. ¿A qué te refieres? Explica por qué una melodía instrumental, digamos sin una sola palabra de contexto o sin un mensaje racional escrito, puede hacernos llorar desconsoladamente o sentir una euforia instantánea. Así es. Su impacto emocional es profundo y universal. Claro. Es que habla un idioma que nuestra razón y nuestra lógica no logran descifrar, pero que nuestra voluntad reconoce inmediatamente como propio. Es el sonido puro del cosmos latiendo. Por eso nos impacta sin pasar por el intelecto. Pero claro, aquí surge un problema innegable. La canción dura 3-4 minutos, se termina el concierto, salimos a la calle y volvemos a la realidad. El péndulo vuelve a arrancar. ¿Qué hacemos cuando la música se apaga? Porque como consuelo es muy efímero. Tienes toda la razón. Como el consuelo del arte es temporal, si queremos una solución permanente para apagar la máquina del sufrimiento, tenemos que dar un paso hacia la ética, hacia la salvación definitiva propuesta por esta filosofía. Entramos en terreno pantanoso. ¿Cuál es ese primer paso ético? El primer paso moral para desarmar el egoísmo es la compasión genuina. ¿Compasión? O sea, empatía. Es mucho más radical que la empatía cotidiana. Alguien que logra rasgar el velo de malla del que hablábamos antes, se da cuenta de que la separación entre tú y yo, o entre cualquier individuo, es una ilusión óptica. Ujú. Debajo de esa máscara, todos somos exactamente la misma voluntad originaria. Entonces, el verdugo que castiga
y la víctima que sufre son en esencia la misma fuerza. ¡Qué fuerte! O sea que lastimar a otra persona, cometer un acto de maldad, es literalmente como morderte tu propio brazo sin darte cuenta de que es parte de tu cuerpo. Es una analogía cruda pero exacta. Simplemente porque tienes un velo que te tapa los ojos. La compasión es quitarte la venda. Pero, a ver, si somos la misma fuerza universal y entiendo esto, ¿por qué la compasión no es suficiente para apagar el sufrimiento? ¿Por qué la obra nos empuja a llegar a extremos tan drásticos como el ascetismo o la renuncia total a la vida? Porque la compasión alivia el mal en el mundo. Nos hace solidarios y disminuye el daño, sí, pero no apaga el motor original dentro de ti. Sigues deseando cosas. Exacto. La maquinaria del anhelo personal sigue encendida. Entonces, para lograr la paz total e inalterable, el individuo debe dar el paso final, que es la negación de la voluntad de vivir. El ascetismo. El ascetismo radical. Esto implica tomar la decisión voluntaria de mortificar los propios deseos sistemáticamente. Privar al cuerpo de todo placer, practicando la castidad absoluta, la pobreza extrema, hasta llegar a un estado que históricamente llamamos santidad. Es aniquilar el impulso constitutivo de querer. Es como matar de hambre al parásito interno. Tal cual, porque la voluntad se alimenta de nuestra reacción. Si le niegas combustible a ese fuego, eventualmente el deseo se apaga y se alcanza una quietud mental insondable, una paz total. Ahora, hay un matiz crucial que no podemos pasar por alto cuando hablamos de negar la vida y el sufrimiento extremo. Sí, hay una confusión muy común. Claro, quien escucha esto y entiende que la meta es anular la voluntad porque la vida es dolor, podría pensar que el suicidio es el atajo lógico, pero se debe aclarar explícitamente por qué el suicidio es tajantemente rechazado en esta filosofía. Es importantísimo aclararlo. El suicidio no niega la voluntad en lo más mínimo. Al contrario, es una afirmación enorme, desesperada, de la voluntad de vivir. ¿Cómo es eso? Suena un poco contradictorio, que destruir tu vida sea una afirmación de la misma. Es que el suicida, en el fondo, quiere la vida, ama la vida y tiene un deseo intenso de plenitud. Ujú. Lo que pasa es que rechaza profundamente las condiciones de miseria o dolor en las que le ha tocado vivirla. Como no puede cambiar el mundo para satisfacer sus expectativas, destruye su propio cuerpo material, que es solo el fenómeno visible, para huir del sufrimiento. O sea, rompe el casco de realidad virtual porque el juego es muy difícil, pensando que así apaga el servidor central. Exactamente, es un error fatal, porque al destruir su cuerpo, el suicida pierde la única oportunidad y el único vehículo que tiene para usar ese mismo sufrimiento extremo como una herramienta purificadora. Claro, el dolor es lo único que nos lleva a la renuncia voluntaria. Así es, podemos compararlo con un paciente que está en medio de una cirugía dolorosísima, sin anestesia, pero que es totalmente curativa. Te va a salvar la vida. Te va a salvar. Y el suicida es el paciente que, aterrorizado por el dolor inmediato, salta de la camilla e interrumpe la cirugía. Escapa del dolor en el corto plazo, pero pierde la oportunidad de alcanzar la cura verdadera, que sería la paz interior a través del conocimiento puro y la renuncia. Es tremendo, pero de una coherencia apabullante. ¿Qué recorrido hemos hecho hoy? Ha sido un viaje intenso, sin duda. Vamos a repasar esto de forma sintética para cerrar. Empezamos creyendo, con nuestro casco virtual puesto, que nuestro mundo ordenado y lógico era real. Y descubrimos que debajo opera una voluntad ciega y hambrienta que nos condena a un sufrimiento constante y a un aburrimiento insoportable. La tragedia de la vida misma. Tal cual. Luego, encontramos un respiro temporal, un oasis en la belleza inútil del arte y en la potencia de la música. Y finalmente, comprendimos que la paz absoluta, según Schopenhauer, solo se encuentra apagando de raíz ese motor de deseos a través de la compasión por los demás y una renuncia total, el ascetismo. Un resumen perfecto de un sistema filosófico que, aunque oscuro, nos obliga a mirar hacia adentro. Totalmente. Y por eso quería plantear una reflexión final, un pensamiento provocativo para quien nos escucha hoy, para que se lo lleve a casa. A ver,
Si nuestra realidad entera, con todas sus galaxias gigantescas, nuestros avances tecnológicos y nuestros afanes diarios por el éxito, es solo el producto de una fuerza inquieta y eternamente ansiosa, y si la máxima felicidad descrita por los sabios es llegar a un estado de absoluta nada y ausencia de deseo, ¿no será que la verdadera y definitiva libertad humana no consiste en poder tener absolutamente todo lo que queremos, sino en aprender el difícil arte de no querer absolutamente nada? Es una paradoja brillante. Solo somos libres cuando dejamos de necesitar. Hasta la próxima.